Muy, muy buenas. Vamos a empezar la charla. Ok. ¿Quiere? Bueno, demos unos 2 minutos para que se mm, metan ok, está bien. dos más, por favor. Yo creo que ya podemos dar, Stan. Ok, Y está bien. buenos días a todos igual. Bueno, buenos días. El día de hoy les venimos a dar una charla sobre lo que es el missing middle en las industrias. Ah, para empezar, para que todos estemos en la misma página, inteligencia artificial se define como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Ahora, desde los inicios de la automatización de tareas en el campo de trabajo, remontándose de vuelta a la rueda de agua de los 1700, un poco más reciente, con las varias máquinas que aparecieron en la revolución industrial, como las máquinas a vapor, el enfoque principal eran los robots haciendo el trabajo de los humanos. Estas grandes máquinas se encontraban en secciones aparte de los trabajadores humanos y realizando una tarea dedicada. Esta tarea era rígida, no cambiaba una serie de pasos que era parte de una cadena de trabajo que incluía a humanos haciendo otras tareas predefinidas. Las generaciones más tempranas de estas máquinas eran grandes, nada inteligentes y hasta peligrosas. Con el pasar de los años, estas máquinas han disminuido de tamaño, utilizan sensores y también tecnologías de inteligencia artificial que les permiten adaptarse por sí mismas. Ahora, al pensar en lo que conlleva la inteligencia artificial, al incluirse en espacios de trabajo, lo que se puede pensar primordialmente siempre ha sido el reemplazo de la fuerza humana por la fuerza automatizada. Fuerza a la que no hay que pagarle, abarata los costos y hasta puede ser más eficiente que los humanos en estas tareas. Así pasó cuando muchos de los trabajadores de estas fábricas en la revolución industrial perdieron su trabajo por estas nuevas tecnologías. Pero tal vez haya más que esto. Tal vez los recientes avances de la inteligencia artificial nos tengan en un punto de entrar una nueva transformación en las industrias. Una nueva era en donde las reglas fundamentales de negocios cambian por completo y ahora las máquinas no están aquí para reemplazarnos y automatizar procesos para mayor eficiencia, sino que permitirán a las personas y máquinas trabajar juntos. Y no es una suposición, no estoy inventando esto. A través de las industrias, múltiples compañías están recogiendo el éxito de los beneficios de equipos conformados por humanos y máquinas. La fortaleza de los humanos como la creatividad, improvisación, destreza, juicio y habilidades sociales y de liderazgo muestran ser importantes, tanto como las fortalezas en velocidad, precisión, repetición y escalabilidad de las máquinas. Aunque aún existen múltiples trabajos que son específicos a humanos o específicos para las máquinas, muchos trabajos comunes y antiguos están cambiando y muchos están emergiendo gracias a los equipos conformados por humanos y máquinas. Si las empresas reconocen las ventajas que se tienen al emparejar humanos con máquinas, aprovechando las fortalezas de ambos, puede mejorar la efectividad y motivación que sus empleados a la misma vez y la motivación de sus empleados a la misma vez que impulsar la producción. Ok, ahora para definirles, digamos, el concepto central de nuestra exposición es el Missing Middle. Básicamente esto, como su nombre lo indica, es un vacío o una brecha que se ha dado entre los humanos y las máquinas, como tal, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pero sobre todo en las áreas industriales, en las áreas comerciales o en las áreas de mercado. Digamos, en general muchos sectores de la industria, las personas tienden a pensar o creen que la inteligencia artificial va a reemplazar su trabajo, los va a quitar, les va a quitar el puesto, pero esto no necesariamente es así. O bien, digamos, a lo largo de la historia, las personas, digamos, han tomado como su camino y la inteligencia artificial otro camino, eh, ambos muy apartados, lo que ha generado como un hueco o una brecha muy, muy grande, que es a lo que se refiere el Missing Middle. Entonces,
A partir de ese contexto, esta teoría lo que pretende o trata de comprender es el I existente entre las personas, o el humano y la máquina, así como entre la automatización y el aumento. Digamos, para todos nosotros es, digamos, muy evidente que los sistemas de inteligencia artificial pueden automatizar muchos procesos de una forma bastante eficiente, mucho mejor que la computación tradicional y mucho mejor que una persona, obviamente. Pero también, digamos, la industria o por desconocimiento siempre hemos obviado o no tomamos en nuestro radar que tanto usar la inteligencia artificial como las personas en forma combinativa podría generar una relación de simbiosis entre ambos, es decir, una relación de mutualismo donde tanto las inteligencia artificial como los humanos se puedan beneficiar entre sí. En resumen, para dejarles más claro, el concepto del missing middle lo que trata es que a lo largo de la historia, con la evolución de la inteligencia artificial, está tomado un camino y los humanos otros, dejando un vacío ahí entre ambos. En cambio, lo que viene a tratar el missing middle es venir a rellenar ese vacío donde los humanos y las máquinas se puedan aprovechar y amplificar sus fortalezas entre sí. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos el cuadro del Missing Middle. Básicamente en el lado más extremo izquierdo están las actividades que únicamente el humano puede realizar hasta el día de hoy. Digamos, aún la matemática no ha podido modelar cosas como características del humano como el liderazgo, em, la forma de crear, la forma de juzgar y la forma de empatizar. Y en el lado más extremo del derecho son las actividades que la máquina hace mejor que nosotros, como pueden ser las formas de transacción, las formas de iterar, de predecir y de adaptarse a los entornos. Esto, digamos, son como las partes independientes que cada como área puede abordar. Sin embargo, el Missing Middle se centra en la parte del centro, que es donde dice que están las actividades que tanto los humanos como las máquinas hacen de una forma híbrida. En el lado izquierdo están el Humans Complement Machines, que implica tres áreas: está el Train, el Explain y el Sustain. Y en el lado derecho está la inteligencia artificial, que le da superpoderes a los humanos, que implica igualmente tres áreas, que está el área de Amplify, de Interact y el Embody. Ok, el Human Complement Machines se enfoca en, digamos, las características que el humano le puede aportar a la inteligencia artificial para mejorarla. Eh, el Missing Middle en general se enfoca en ambientes comerciales, comúnmente asociados con las características que el humano puede realizar, que como ya expliqué son el liderar, el empatizar, el crear y el juzgar, y en las máquinas las capacidades de transaccionar, de iterar, de predecir y de adaptarse. Sin embargo, lo que dice la teoría en el lado izquierdo es que los humanos pueden complementar las máquinas de forma que se necesitan los humanos para que puedan desarrollar, entrenar a estos dispositivos o a estos sistemas de inteligencia artificial. Digamos, si una persona es capaz de entrenar lo suficientemente bien una inteligencia artificial, podría utilizar este sistema de inteligencia artificial en su entorno laboral como si esta inteligencia fuera un humano más, siendo transparente. Bien. Ok, la primera área que aborda el Human Complement Machines es la área de training. Básicamente es que hay personas que son entrenadores que les enseñan a los sistemas de inteligencia artificial cómo deben funcionar para parecerse mucho más a los humanos. Esto claramente requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo a día de hoy. Digamos, apenas está iniciando con estos tipos de entrenamiento porque requiere muchas funciones y muchos trabajos. Por ejemplo, en el espectro más simple del entorno, los capacitadores podrían ayudar a los sistemas a reconocer eh, procesos de lenguaje natural y procesos de idiomas, traductores de idiomas, perdón, a cometer menos errores. Esto se puede ver como en el traductor de Google, que hace unos años era bastante malo. Hoy en día aún no es el mejor traductor, pero sí ha evolucionado bastante. Esto se debe a porque han habido personas entrenadoras que le han estado metiendo conjunto de datos a este sistema para poder entrenarlo. Y también hay espectros complejos donde los entrenadores podrían entrenar algoritmos de inteligencia artificial para imitar comportamientos humanos, como un chatbot que pueda recibir las peticiones de servicio a un cliente y pueda determinar la sutileza de la comunicación humana. Ok, después tenemos la segunda área,
que es la área del explain, que esto es, digamos, que hay personas que son capaces de explicar cómo es que funciona un algoritmo de inteligencia artificial a diferentes tipos de personas. Es decir, el término como tal dice que los explicadores cierran la brecha entre tecnólogos y líderes empresariales, brindando claridad al explicar el funcionamiento interno de algoritmos complejos a profesionales no técnicos, que básicamente es eso, tener personas que sepan cómo funciona un algoritmo y que puedan explicarlo a diferentes tipos de personas, no necesariamente expertos. Siguiente, por favor. Ok, tenemos la última área del Human Complement Machines que habla del sustain, que básicamente son sustentadores, vendría siendo como la traducción, que se aseguran que los sistemas de inteligencia artificial funcionen o hagan las tareas para lo cual fue diseñado. Es decir, que funcionen correctamente como herramientas que existen para nosotros, para facilitar nuestra vida, nuestro trabajo y todo en general. Digamos, esta parte es muy importante porque disipa los temores o de un futuro distópico, como se pueden ver en películas como en Matrix o en Terminator, que la inteligencia artificial se hace totalmente independiente y sobrepasa a la humanidad. Esto es lo que viene a cubrir esta área de estudio, que es tener personas que estén regulando que la inteligencia artificial no se vuelva totalmente independiente y que se vuelva en nuestra contra. Ok, si recuerdan el cuadro, ya contemplamos la primera parte del Missing Middle, que era la donde los humanos complementaban a las máquinas. Ahora, en el extremo derecho, tenemos a la inteligencia artificial dándole superpoderes a los humanos. Básicamente, es como la inteligencia artificial se ha ido desarrollando en los últimos años, se han tenido nuevos roles para que la inteligencia artificial que permiten nuevos niveles de productividad, aumentando el trabajo humano. Esto es decir, digamos, hoy en día se genera mucho más datos que hace algunos años. Los procesos de automatización son mejor, las empresas están generando más bienes y servicios y esto se debe a la capacidad de evolución de la tecnología. Y esto es lo que se refiere a esta parte del Missing Middle. Ok, la primera área que enfoca esta parte de los superpoderes hacia los humanos está el Amplify, que básicamente hay agentes de inteligencia artificial que le brindan a las personas información extraordinaria basada en datos. A menudo, digamos, es muy importante que estos datos son en tiempo real. Por ejemplo, si tenemos una publicación de un nuevo producto en el mercado, eh, el montón de retroalimentación que podemos recibir de este producto, una persona no es capaz de procesarlo todo porque es demasiada información. En cambio, una máquina podría venir, un sistema de inteligencia artificial, venir a procesar este montón de información, generar algunos gráficos y pasar este conocimiento a las personas, generando este proceso de amplificación que le va a permitir a las personas determinar de una mejor manera cómo mejorar sus productos. En la segunda área de los superpoderes está el Interact, que básicamente hay agentes de interacción que emplean interfaces avanzadas para facilitar las interacciones entre las personas o en nombre de las personas. Esto básicamente es que hay algoritmos, aplicaciones de inteligencia artificial que están diseñados para tener una personalidad propia y que puedan funcionar a escala. Esto básicamente vienen a ser como agentes de mesa, como, hoy se me olvidó el nombre, el de Apple y el de Google. em, De Alexa. Ajá, esas cosas que vienen a interactuar por nosotros, digamos. Un ejemplo muy vago podría ser que pedimos no sé, un pedido por Uber Eats y, digamos, tenemos un robot o una inteligencia artificial que lo que hace es atender al repartidor cuando llega a nuestra casa, quitándonos ese trabajo a nosotros. Esta parte de interacción va a permitir que esa inteligencia artificial que va a recibir el pedido del Uber Eats va a poder reconocer cómo es que el repartidor le está hablando, si el repartidor viene enojado, si el repartidor está alegre, reconocer el contexto y si toda la comida que uno pidió viene en adecuado estado. Esto es a lo que se refiere esta parte, facilitarnos nuestra vida con una aplicación o un sistema que sea capaz de interactuar con otras personas para evitarnos esa interacción a nosotros. Ok, el última área ya del Missing Middle, del extremo derecho, se refiere al embody o al embodiment.
las dos áreas que mencioné anteriormente, tanto la amplificación como en la interacción, se basan en sistemas de software generalmente, o son eso, prácticamente, sistemas de software. Sin embargo, el embody se refiere más a dispositivos más físicos, más tangibles, como lo puede ser un robot, que digamos que se encuentran en espacios de un entorno laboral. Como se ve ahí en la imagen, digamos, tenemos un robot, digamos, en la parte izquierda hay una persona que tiene sus lentes de realidad virtual y está como en una simulación. Y el robot es el que ya realiza el trabajo, digamos que pareciera ser como un microscopio el que está utilizando. Esto es a lo que se refiere, o bien en el lado derecho, es igual que el embody es, bueno, en resumen, es que permitir que robots compartan el espacio de trabajo con los humanos para participar en un entorno colaborativo físico. Esto, digamos, hoy en día sí hay como procesos de automatización en las industrias o autómatas, pero robots como tal que sean independientes no los hay tanto. Entonces, esa es la parte o el área que viene a cubrir el Embody para cubrir el Missing Middle por completo. Ok, ya sabiendo más o menos como lo que es el Missing Middle, en la encuesta que la mayoría de ustedes llenaron para unirse a esta charla, les preguntamos en qué industrias están, se encuentran trabajando o estudiando. Entonces decidimos investigar un poco de cómo se puede implementar este Missing Middle en cada una de ellas. Vamos a empezar con el área de lo que es diseño gráfico, publicidad, etcétera. En la industria del diseño gráfico, la inteligencia artificial tiene dos usos principales. Tiene herramientas básicas que sirven para darle formas a logos o diseños digitales o de impresión y otras para crear arte basada en entrada de texto. Aquí entran aplicaciones como tal vez la hayan escuchado, que es como DALL-E 2, que produce miles de iteraciones de sketches de la misma idea en poco tiempo. Y esto le da paso a los diseñadores a tomarse un descanso, no tener que crear estos sketches simples, sino que encargarse de algún trabajo que requiera más creatividad. Esto principalmente sirve para lo que es el brainstorming, poner múltiples interpretaciones juntas para que los diseñadores encuentren inspiración para encontrar la idea que necesitan. Esto mediante la mezcla de diferentes conceptos y estilos basados en una idea que sale de un texto inicial. Ahora, ¿esto implica un reemplazo para los artistas en su propio campo? No. Estas herramientas aún están en etapas muy iniciales, no son muy accesibles y como han podido ver, no se ven como un producto finalizado. Esta en específico se supone que es una combinación de todas las piezas de arte antiguo y no sé si pueden entender que no se ve tanto como una persona, se ve muy difuminada, está como, le falta trabajo. Ah, y pues esas herramientas están aún en etapas muy iniciales, hay muchas que no son muy accesibles, por ejemplo, esta misma DALL-E 2 no está accesible para todos los diseñadores y como han podido ver, no son productos finalizados y además esto es solo automatizar una pequeña parte del proceso del diseño gráfico, que es en un inicio el cliente da una idea de lo que tiene en mente y el resto depende de las habilidades del artista. Transformar los sketches dados por la herramienta que fueron basados en el mercado objetivo, el formato necesario, competencia de la marca y otros aspectos, pero no es una pieza finalizada. Ah, bueno, también la inteligencia artificial ayuda mediante compilación de grandes cantidades de datos y reconocimiento de patrones a encontrar más información acerca de su mercado objetivo. Esto puede ser una gran ventaja si se trata de localizar un producto en otros países y personalizar un producto según el cliente. Y existen tecnologías para llevar estos procesos a cabo, como sería Adobe Sensei. Esta aplicación está hecha eh, para hacer negocios rápidos e inteligentes mediante insights de marketing, mientras que el diseñador se encarga de idear, crear, interactuar con los clientes, etc. Permite crear imágenes de alta calidad que se ajustan al tamaño que están buscando y poderlas aún así manipular. Y además permite agilizar procesos de trabajo y hacer mejores decisiones de marketing mediante predicciones de rendimiento de futuro de estrategias de campañas y optimizar estas. Estas herramientas están aquí para empoderar a los artistas y por más sorpresivas que sean, wow, creó 600 sketches en 3 segundos, la inspiración humana y las habilidades de negociación y administración de clientes no van a cambiar. Solo los diseñadores humanos tienen los puntos de vista y experiencia para traer a la vida un concepto. Entonces, no es que nos estamos moviendo hacia reemplazar a los artistas para cambiar a lo que es arte por realidad virtual, sino que porque como han visto, no se ven de lo mejor que digamos y básicamente
Eventualmente, cuando pase el shock de que, wow, una inteligencia artificial lo hizo, la gente se va a devolver a donde está la verdadera alma de lo que es el arte. Y en la siguiente parte vamos a hablar un poco de lo que es el missing middle en la arquitectura y la construcción. Dentro de la arquitectura hay múltiples tareas donde la inteligencia artificial puede usarse. Primero me quiero referir a lo que es el análisis de planos de pisos en la parte de conectividad espacial y visual. Esto se usa para evaluar el rendimiento de un plano, ver si este sirve en términos de navegación visual, si es caminable, el balance entre los espacios compartidos, etc. Estos análisis toman mucho tiempo en calcular y computar, principalmente en planos de pisos a larga escala. Entonces se ha empleado lo que es la inteligencia artificial para hacer este análisis accesible e intuitivo para diseñadores durante el proceso de diseño, no antes, sino en tiempo real. Mediante una red neuronal, la cual se le dio la entrada de miles de planos con sus resultados correspondientes del análisis, eh, ella sola trata de mejorar creando nuevos ejemplos que compara con con lo que le fueron proveídos y va aprendiendo. Para el final de este entrenamiento, genera su propia receta y es capaz de analizar nuevos planos en menos de 0.03 segundos, o sea, inmediatamente después de que el diseñador hace el cambio. Y de esta manera un diseñador puede ver la efectividad de un cambio en la organización de un plano y justo cuando hace la acción, liberando a los arquitectos de esta tarea repetitiva y tardada, permitiendo que se concentren en otras cosas. Gracias a la inteligencia artificial también se puede llegar a la arquitectura más fácil, eficiente y segura. El potencial para la integración de la inteligencia artificial en la construcción. No obstante, podría reducir los costes de construcción hasta un 20%. ¿De qué forma? Los ordenadores actúan en los trabajos de construcción autónoma o semiautónoma, pero además pueden analizar e identificar los posibles factores de riesgo, reduciendo los peligros y los retrasos. En el campo de la eficiencia energética, las herramientas de inteligencia artificial convierten el análisis medioambiental en una tarea sencilla. Datos como la temperatura, el clima y materiales de construcción se pueden procesar de manera automatizada. Y gracias a todos estos avances, se puede incorporar el concepto de sostenibilidad a los diseños que resulta más viable. Finalmente, en lo que es la zona del desarrollo urbano, hay aplicaciones que sirven como Autodesk, que ofrece inteligencia artificial en la nube junto con software de generación de diseño que ayuda al planteamiento de diseño a hacer decisiones rápidas e informadas y además mayores oportunidades de mejorar la sostenibilidad en los proyectos desde un inicio. SpaceMaker es una aplicación que ayuda a analizar con inteligencia artificial 100 métricas en varios bloques de ciudades, que incluye el ruido, el viento, los caminos, los tráficos, las islas que se usan para aliviar el calor en la ciudad, cómo los edificios canalizan el viento, etcétera. Además, puede predecir el ruido del tráfico y otras fuentes y comparar los datos con regulaciones locales. Y finalmente, sugiere las composiciones de alternativas para mitigar la contaminación sonora, que es un factor que por lo general no se toma en cuenta. Sí, igualmente tenemos otras aplicaciones en el área de la ingeniería eléctrica y la electrónica. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente los usos más comunes que se le están dando a la inteligencia artificial en esta área tiene tres aplicaciones. La optimización de las redes eléctricas, que básicamente se refiere a que las redes eléctricas cada vez están más descentralizadas y digitalizadas, lo que quiere decir que, digamos, las redes inalámbricas se están aprovechando más. Por lo tanto, esto se hace mucho más difícil de gestionar porque cada vez hay nuevos dispositivos, cada vez hay más personas, entonces mantener un equilibrio en esa red se hace muy complicado. Entonces, para mantener, digamos, para analizar esta enorme corriente de datos que está circulando en tiempo real, en diferentes entornos, la inteligencia artificial le está ayudando a los ingenieros electrónicos y en la electrónica a que este procesamiento sea lo más rápido posible y también de una forma eficiente. También tenemos una aplicación en las Smart Grids, que básicamente es un término muy del sector energético, más que todo en el área de la electricidad, que son redes inteligentes o, sí, redes inteligentes como tal, que transportan electricidad, pero también datos. En el caso de energías intermitentes y volátiles, como son la solar y la eólica, que es más importante que nunca equilibrar de manera efectiva el consumo y la generación. Estas, digamos, estas redes vienen a ser como muy ecológicas o muy, muy provechosas porque permiten tanto el transporte de datos como de energía eléctrica al mismo tiempo. Sin embargo, esta generación no es posible, no es una posible
generación constante y equilibrada siempre. Por eso, la uso de redes inteligentes o de redes neuronales y conectadas permiten que estas redes se puedan comunicar unas con otras y recoger los datos para que se pueda, digamos, como hacer una evolución mejor en esta área. Y la última aplicación es en la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial. Básicamente el futuro de la movilidad, o sea, de los carros es eléctrico, pero esto plantea muchos retos. Por este motivo, la inteligencia artificial se está instalando en el sector del vehículo eléctrico. Por un lado, dentro de los propios coches que ayudan a la gestión del mismo y comunican datos que contribuyen a resolver esos desafíos. Aquí básicamente podemos ver cómo los humanos complementan a las máquinas porque se puede utilizar la área del sustain para que el humano esté validando que el carro no se vuelva totalmente independiente y no haga cosas que no debería hacer. Y en la parte del superpoder, digamos que la inteligencia artificial estaría dando al humano, tenemos eh, esta parte de que le permite no manejar o le permite que el humano se libere de algunas tareas que por lo general siempre ha hecho. Igual en las ciencias computacionales, la inteligencia artificial como tal ha tenido demasiados usos, pero, siguiente prueba, en, en esta presentación nos vamos a enfocar en un ejemplo práctico que es con una inteligencia artificial llamada GitHub Copilot. Entonces, si quiere, les comparto. Cualquier cosa, Johnny, quedan 9 minutos. Entonces, Ujú, sí, yo. Ok, bueno, básicamente para hacerlo rápido, el GitHub Copilot es una inteligencia artificial dada por el mismo GitHub que permite a los desarrolladores tener como una pareja o un par de inteligencia artificial que le ayude a gestionar su código. Por ejemplo, si ponemos, esto es básicamente poner un comentario y la propia inteligencia artificial es la que nos va a escribir ese código. Por ejemplo, ahí tenemos el común hola mundo. Si lo corremos, aquí abajo se va a ver como si se comporta normalmente. Y ustedes como vieron, yo lo único que fue necesario que yo escribiera fue esta parte de acá. Esto básicamente tiene muchos usos porque nos ahorra un montón de tiempo, no tenemos que estar escribiendo un montón de cosas y la propia inteligencia artificial lo puede hacer. Digamos, también podemos crear otro tipo de funciones para enseñárselos un poco más. To remove vowels from a stream. Opa. Ahí, y podemos ver cómo funciona. Lo único que es necesario que yo haga es, aquí ve que le quitó la E, la O y la otra O a la palabra hola mundo. Bueno, hello world. Y esto básicamente, como están viendo, tiene muchas ventajas en el ámbito de la computación para los que son de compu. Em, Igual podemos hacer cosas un poco más complicadas, no solo funciones sencillas como las que les acabo de enseñar. A ver si la agarra. House. Ajá. F. A veces dura un poco procesando mientras gestiona como una base de datos que utiliza. Igualmente ahí nos da el código, pero lo que quiero enseñar con esto es que digamos, él nos da el código, pero muchas cosas no nos va a reemplazar del todo porque hay cosas como las conexiones ay, para terminar esto, las conexiones o los diagramas generalmente sí necesitan de la parte humana por ahora. Entonces, digamos, esta herramienta si viene a ser como bueno, no la llamé, viene a ser como una ventaja porque le permite a los desarrolladores de código tener como un tiempo más libre al permitirles generar código automáticamente. Vamos a ver si dibuja la casa. Ah, bueno, la tiro aquí. Aquí lo está dibujando.
Y con esto, digamos, es como para ejemplificar que existen inteligencias artificiales que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida, pero que tampoco hay que tenerles miedo porque aún nosotros sí somos indispensables para ellas, para revisar que lo que estén haciendo sí son tareas correctas. Y no sé si Esteban tiene algo más que decir. Está muteado. Ahora sí. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a todos por venir a la charla. Apreciamos que hayan tenido, que hayan sacado tiempo para escucharnos y que además que para que tomemos en consideración y podamos reflexionar que la inteligencia artificial no es una solución a ya no tener que contratar gente o a cambiar completamente lo que es un campo laboral, sino simplemente es una herramienta más que podemos utilizar para poder crear para poder facilitarnos la vida y crear mejores cosas, quitar lo que son las tareas repetitivas y demás. Y espero que les haya gustado mucho les haya gustado mucho la charla. Sí, igualmente. Ahorita les vamos a pasar una encuesta final para ver si, digamos, para generar como un reporte de resultados. Y no sé si Sí, alguno tiene alguna pregunta para concluir o algo que quieran decir o no. Me siento como los profes cuando preguntan y nadie les no. responde. Pero no, muchas gracias entonces. Oh, Copilot, GitHub Copilot. Así. Se necesita la versión Pro, creo. Pero bueno, al menos con el correo del TEC sí la podemos tener, perdón. Ignoro si con otra universidad se puede tener la versión Pro del GitHub. Igualmente es una extensión que se le añade al Visual Studio Code. Y si todo está claro, entonces podríamos concluir. Muchas gracias por haber asistido, la verdad. Gracias a ustedes.